Alerta en C5N. Asesinaron a una maestra jardinera frente a sus hijos en Santiago del Estero. Vamos a hablar con Karina Romano, que es periodista de Santiago del Estero, en un instante nada más para que nos explique este caso. Ella es la persona que estamos viendo, la maestra de 43 años. Había decidido separarse de su expareja, de su pareja en ese momento, hace varios meses, y finalmente, luego de una acalorada discusión, el hombre le propinó lo que se sabe, y vamos a confirmar ahora con Karina Romano, periodista de Santiago del Estero, 3 heridas con arma blanca. Karina Romano, ¿cómo le va? Adrián Salón y Abigail Lasalle lo saludan. ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, Karina, lo que llega aquí en el caso de esta maestra es que ella se había separado de su pareja en ese momento, que tiene 35 años. Sí, el joven de apellido Gauna, alias Chami, su nombre de 35 años, mantenía una relación que había terminado hace algunos meses con Lucy Hoyos, esta mujer que en la siesta de ayer conmovió nuevamente con este caso de femicidio a todos los santiagueños, sobre todo por las características del caso y teniendo en cuenta que no hace mucho tiempo también hemos tenido un caso parecido dentro del marco del femicidio. Si nos referimos a este tema puntual, Lucy se aprestaba, un remisero fue clave en la situación de ayer porque Lucy se había preparado con sus 2 hijos menores de edad para salir a llevarlo a sus hijos a un campeonato de fútbol. Esto Karina, sucedió cerca de las 14. ¿Lucy tenía 2 hijos nada más o tenía más? Tenía más hijos, tenía 3 hijos, una hija de 17 años y después 2 hijos varones más chicos. Se encontraba con estos 2 hijos varones al momento de ser asesinada, increpada por su expareja, que llegó casi de manera inesperada a su vivienda en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, y rápidamente la introdujo, porque Lucy estaba saliendo de su domicilio, la introdujo violentamente, cerró la puerta y tras algunas palabras terminó apuñalándola. Agonizó hasta las 9 de la noche cuando finalmente falleció. Karina, y lamentablemente no pudo sobreponerse a estas heridas. Entonces, el arma homicida fue un arma blanca, un cuchillo. Un cuchillo, un arma blanca que aparentemente tomó de la vivienda de Lucy, las 3 heridas que tenía, una en el cuello y las otras 2 que fueron las que lamentablemente terminaron con la vida de Lucy en su abdomen, que eran las heridas más graves que tenía. ¿Y Hugo Gauna quiso escapar tras el ataque? Se autolesionó con el mismo cuchillo, terminó internado por un par de horas solamente en sus brazos, tenía las lesiones curables en 7 días, y bueno, Lucy, el triste final para Lucy, ¿no? Claro, porque la información que teníamos acá es que él, tras el ataque, quiso escapar, pero vos tenés la otra versión. No, se autolesionó, y lo importante fue lo que sucedió con el remisero, porque un remisero estaba con los 2 chicos afuera, esperaban que Lucy cierre la casa para partir a este campeonato cuando llegó este remisero, y cuando comenzó estos gritos, el remisero cambió la frecuencia de la radio de su automóvil para conectarse con la policía, así que la policía rápidamente se hizo presente en el lugar, trasladaron a Lucy. Bueno, lamentablemente nada se pudo hacer y ahí nomás quedó detenido este hombre de 35 años. ¿La negociación con Gauna fue de minutos nada más o este hombre intentó atrincherarse dentro del domicilio? Fue casi de manera inmediata la actuación de la policía, lograron ingresar, hubo una que otra negociación, pero actuaron rápidamente los vecinos del lugar, por supuesto también consternados por este hecho de sangre, y tratar de salvaguardar la vida de estos pequeños que casi vieron, por supuesto, delante de ellos cómo era asesinada su madre, ¿no? ¿Y ahora con los menores qué pasa? Ahora los menores de edad se encuentran a cargo de los familiares, por supuesto familiares cercanos de Lucy. Él se encuentra detenido y los restos de Lucy han sido sepultados en la tarde de hoy cerca de las 17. Por supuesto,
las muestras de dolor, la tristeza, las redes sociales, en esto tienen mucho que ver el impacto que han causado aquí en Santiago del Estero, y en algunos par de minutos más, por supuesto, hay distintas concentraciones que se ha pedido que las mujeres concurramos de una remera negra con una vela en la mano, bueno, ante esta situación y ante estos casos de femicidio, ¿no? Karina, bueno, en todo el país, y lo retratamos con Abigail todos los sábados, lo que pasa con los femicidios en todas las provincias de nuestro país, y en Santiago del Estero, ¿qué pasa? ¿Qué índice tenés vos o qué números manejás? Ustedes saben que en Santiago del Estero, en diciembre del año pasado, ha sido pionero en materia del ámbito de la justicia, porque funciona justamente el juzgado de violencia de género, que se ha puesto en marcha en diciembre del año pasado. Y la estadística también en Santiago es alarmante. No estamos muy lejos de uno de los casos que ha conmocionado hace un par de meses, cuando este hombre en una vivienda allá en Ciudad Capital apuñaló a su expareja, apuñaló a sus hijos, a 5 pequeños que murieron en manos de este hombre, que quemó inclusive la vivienda. Así que la estadística también es lamentable. Por supuesto, al igual que todo el país, se movilizan, hay siempre diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en esta materia, pero este caso también ha conmocionado mucho en las características de un dato quizás no menor. Dentro de este contexto de femicidios, no había denuncias en contra de Gauna, en este caso particular que estamos hablando. Lucy no había oficializado ante la policía ningún tipo de denuncia, y tengamos en cuenta que en su entorno, los vecinos, los familiares, dejaron entrever un hombre violento que había participado aparentemente en otras instancias, que había estado detenido por otras situaciones de violencia callejera, venía como con antecedentes de esto, pero por supuesto nunca nadie pensó que este iba a ser el final para... Qué dato importante el que das, Karina. Entonces, ya había estado detenido por otros casos, pero no por violencia de género. Exactamente, pero aparentemente eso era la situación tensa que tenía con Lucy, y esos habían sido los motivos que la llevaron a ella finalmente a alejarse de este hombre, que ayer a las 2 de la tarde ingresó intempestivamente a este domicilio particular y terminó de esta manera trágica con la vida de esta mujer de 43 años, ¿no? Una conmoción realmente, un gran dolor por esta situación. Karina, la pregunta fundamental es, teniendo en cuenta que todos los días damos a conocer, lamentablemente, una noticia de feminicidio en la Argentina, todas las provincias deberían tener, sí o sí, un lugar, un instituto, si querés, o un centro donde se brinden las estadísticas provinciales. Por lo que vos nos estabas contando, también son alarmantes, al igual que a nivel nacional. ¿Existe en Santiago del Estero algún organismo, entidad, instituto, organización que preste este servicio? Sí, está aquí la Oficina de Violencia Doméstica contra la Mujer, la violencia familiar, la violencia doméstica. También es un lugar en el Palacio de Tribunales local que ha sido también recientemente remodelada y acondicionada. Y en esto sí les puedo hablar porque no hace muchos meses he preparado un informe para Canal 7 aquí en Santiago del Estero de cómo trabaja esta oficina y en las condiciones que llegan estas mujeres, sobre todo quien está a cargo del juzgado de género en Santiago del Estero, la doctora Morán, quien está al frente de la oficina contra la violencia contra la mujer y familiar. Y ustedes saben, quienes están trabajando ahí, nosotros intentábamos saber el mecanismo de cuando una mujer llega en esta situación extrema y llega con sus hijos. Por Terrible. eso se había condicionado inclusive un lugar para que los menores no estén presenciando el relato dramático de muchas mujeres que llegan golpeadas, que llegan en una situación extrema, muchas de ellas hasta descalzas, y tienen que ser contenidas en ese lugar y son recibidas ellas y sus hijos. La problemática aquí en Santiago es un tema que se viene ocupando desde hace mucho tiempo, eso sí lo podemos decir, y hay muchos lugares donde estas mujeres pueden ser recibidas, pero es alarmante realmente la violencia, y sobre todo a veces que tiene alcance esta violencia para los más pequeños, para los menores de la familia, sí, que muchas veces también sufren esto, ¿no? Claro, y que además presencia en este caso. Y algo que hay que destacar siempre, tanto Adrián como
último, Karina, es la importancia de denunciar estos hechos de violencia de género, que no hay que permitir que el hombre sea aquella persona que o invada o exagere o levante la mano o no permita hacer algún tipo de actividad a la mujer, porque todo es violencia y comienza por algo muy chiquitito, que es simplemente una gotita de agua todos los días en la cabeza. Obviamente un maltrato psicológico y luego viene el maltrato físico. Sí, esa es la peor de las instancias. Nosotros siempre que conversamos, los periodistas que salimos en la búsqueda de esta información, para tratar de decirle a las mujeres, si estás viviendo un caso de estas características, si hay menores de por medio, y a veces nos damos cuenta que hasta en muchos casos la violencia lamentablemente tiende como a naturalizarse, como que para muchas mujeres era algo común, hasta que llega un momento que quizás es el extremo del momento y terminan con estas circunstancias y estos desenlaces, ¿no? Karina, lo que todavía nosotros seguimos impactados por el caso de Micaela, que ocurrió el sábado pasado, que ocurrió también en Gualeguay, los hombres que también estuvieron presos y que hay jueces que los liberan. Bueno, ahora hay un anteproyecto para reformar el Código Penal, el cual indica que quienes fueron reincidentes no gocen de la libertad condicional. Creo que esto va a ser muy importante incluirlo al nuevo Código Penal, porque muchos de los femicidas estuvieron también en la cárcel, y por algunos jueces terminaron en libertad. Ahí también hay que prestar atención. Sí, eso es otro aspecto también que puede llegar a impactar en toda esta realidad triste que nos sentimos tocadas las mujeres, porque en mi caso, que vivo en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, tengo referencias del trabajo, era maestra jardinera, Lucy. A través de las redes sociales hemos visto todo el día, inclusive desde conocida la noticia, cadenas de oración, Lucy que prestaba servicios en distintos centros educativos aquí en Santiago del Estero, las muestras de afecto hasta esta mujer, que ¿qué quieren que les diga? Un razonamiento muy personal, creo que casi ni se dio cuenta en el momento que fue atacada brutalmente por este sujeto. Y si me permiten la observación, este hombre salió custodiado de la policía anoche alrededor de las 22, ya se conocía la tragedia, ya se conocía que había perdido la vida Lucy internada en la noche de ayer. Me impactó verlo, él salió caminando con un fuerte dispositivo policial, salió caminando al centro asistencial donde había recibido las curaciones, y me impactó la frialdad de su rostro. Me impactó la salida normal que tenía de un hospital. No sé si habrá tenido, no sé si se le habrá pasado por la cabeza la crueldad con la que terminó con la vida de esta mujer y con lo que había hecho, ¿no? Y seguir pensando que para muchos hombres las mujeres somos eso, nada más que objetos, y terminan muy cruel. Lo que pasó ayer fue muy cruel. Esto en este caso no alcanzó, gracias a Dios, a provocarle ninguna heridas, nada a estos chicos que estaban ahí. Podría haber pasado, pero en otros casos que han pasado de hechos policiales en Santiago del Estero, también los menores estaban de por medio, ¿no? Ojalá. Una de las cosas que se estaba trabajando aquí con el plan de erradicación de violencia de género presentada por el Consejo Nacional de Mujeres, que hoy por hoy preside Fabiana Túñez, era justamente eso, del que por qué había que custodiar a la víctima, al victimario en este caso, y dejar sola a la víctima, cuando en realidad no había un plan de contingencia, un plan de contención para la víctima. Y el victimario continuaba haciendo su vida tranquilamente, no se le mostraba la cara, porque obviamente la ley argentina dice que hasta que no se demuestre lo contrario, el victimario sigue siendo inocente. Nos hubiera encantado, vos sabés, Karina, tener la palabra de Fabiana Túñez en este caso, pero verdaderamente no está realizando ningún tipo de declaración ahora. Hay un problema de presupuesto con el Consejo Nacional de Mujeres y le estamos llamando a las dos. A la de la Casa del Encuentro, que era su vicepresidente en ese momento, y ahora el Consejo Nacional de Mujeres, a Fabiana Túñez, que nos hubiera encantado tener lo que corresponde, ¿no? Que son las cifras y además también el cuidado de todas las mujeres argentinas. Sí, las mujeres que llevan a cabo las denuncias en el transcurso del año pasado, más de 300 mujeres en esta oficina se habían acercado a hacer su denuncia, y es un tema que nace no solamente de pareja, de concubinato, y muchos especialistas lo hablan, atención a tener cuidado, por favor, desde el noviazgo. Hay mujeres jóvenes
que han sido víctimas de femicidios adolescentes en la época del noviazgo. Tal cual. La violencia no es algo natural, eso hay que decirlo. Y si somos víctimas de alguna circunstancia, hay que denunciar, no tenemos que llegar hasta estas instancias. De manera personal me he involucrado mucho en el tema, tratando de investigar, de que darle a conocer a la mujer, esas son tus herramientas para poder llegar hasta la justicia, de la policía. En Santiago del Estero están la Comisaría del Menor y la Mujer, que funcionan en Ciudad Capital, en La Banda, en el interior de la provincia. Hay un número telefónico que las mujeres pueden llamar las 24 horas del día haciendo la denuncia, pero son situaciones extremas, ¿no? Quizás cuando estamos ante esta situación es muy difícil poner en práctica los mecanismos que tenemos al alcance. Así que creo que la denuncia, en eso los comunicadores o los todos tenemos que comprometernos con esta realidad, ¿no? Karina, muchísimas gracias por estos datos que nos acabas de aportar. No, por favor, un placer. Buenas tardes a todos. Que tengas buenas tardes.